que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gusto poder saludarles nuevamente a través de este medio tan importante que se ha convertido una de las herramientas muy importantes en este tiempo de pandemia que el Señor nos ha permitido poder utilizar. Estamos tan agradecidos con el Señor por eso y le suplicamos al Señor que nos permita seguirlo haciendo. En esta oportunidad pues queremos platicar con relación al tema al tema del servicio, ¿verdad? Que es tan importante el tema del servicio, pensando en la escatología, pero el tema del servicio es uno de los temas que de alguna manera está íntimamente ligado con la escatología, porque si nosotros vemos, por así decirlo, la escatología del Antiguo Testamento, ¿dónde termina, hermano, el libro o el Antiguo Testamento? En el libro de Malaquías, y ahí en el libro de Malaquías se habla, hermano, del servicio al Señor, de que en el último tiempo se va a discernir entre el que sirve y no sirve al Señor. Bueno, ok, pero queremos hacer una oración antes de entrar a considerar algunas cosas importantes con relación a este tema, así que quiero que usted me acompañe. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti dándote gracias infinitamente por la bondad, misericordia que has tenido para con nosotros, papito lindo. Yo te vengo a suplicar, Padre, por favor, que traigas sobre nosotros, Señor, esa instrucción que necesitamos para poder desarrollar el trabajo que tú nos has encomendado de manera adecuada. Por favor, Padre, bendícenos, háblanos, capacítanos, instrúyanos, aliéntanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplico, te lo pido, Padre, por amor a tu nombre. Sé que tú eres un Dios bueno, lleno de amor y de misericordia, lleno de bondad, Padre, y que siempre estás presto para poder bendecir nuestra vida de una manera sobrenatural. En el nombre poderoso de Cristo, Dios, te lo pedimos, te lo suplicamos, Padre, te honramos y te bendecimos, te damos gracias por ello, papito lindo. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, si usted hace o hacemos juntos una remembranza con relación a la palabra del Señor, nos damos cuenta que allá en el libro de Génesis, en el principio, el Señor, hermano, pues puso al hombre en el huerto que había plantado y al hombre que había creado también y había formado sobre todo, e hizo varias cosas ahí, ¿verdad? En ese principio. Número 1, creó al hombre. Número 2, lo formó. Número 3, plantó un huerto. Número 4, le asignó funciones al hombre. Número 5, le dio prohibiciones al hombre. Es decir, hermano, ahí hizo varias cosas al Señor. Dentro de las cosas o dentro de las funciones que le asignó a ese primer hombre, le dijo que iba a labrar y a cuidar la tierra. Cuando vemos en los originales, pues esa palabra labrar es servir. Y, hermano, la palabra cuidar es atalaya, es pastor, tiene varias acepciones. Es decir, hermano, que el Señor de alguna manera le estaba, cuando le asignó esas funciones, le estaba hablando de la naturaleza que tenía ese hombre que había formado. Y dentro de esa naturaleza estaba que él iba a servir e iba también a servir como atalaya y que iba a cuidar, iba a pastorear también. Entonces, hermano, eso es tremendo. Pero me llama la atención que a ese hombre le asigna la tarea de servir. Fíjese, eso es el primer Adán. Cuando viene el postrer Adán llamado Jesucristo, entonces nos damos cuenta que él dice, yo no vine para ser servido, sino vine para servir. De alguna manera podríamos decir, hermano, que dentro de la naturaleza de los Adán,
porque hay varios Adán, aunque tuvieran un otro nombre, pero hay varios Adán en la Biblia. Jesús es llamado no el segundo Adán, sino el postrer Adán, y aquel de allá de Génesis era llamado el primer Adán. Eso quiere decir que entonces, hermanos, si hay primero y hay postrero, pues entre el primero y el postrero tienen que haber otros. Bueno, pero ese no es el punto. El punto entonces es que, hermano, el primero y el postrero reafirman que dentro de su naturaleza estaba servir. Ahora, definitivamente, hermano, es por eso que nosotros nos damos cuenta que hoy en día, a través del Espíritu Santo, hay una búsqueda de aquellos que quieren servirle al Señor. Entonces, hermano, hay una disposición del Espíritu Santo para poder servirle al Señor. Y por eso es tan importante esa tarea que nosotros hacemos, hermano, en el Señor. Y entonces aquí yo quisiera, hermano, juntamente con ustedes, que pudiéramos retomar el tema que hemos venido abordando, que como título le hemos puesto la búsqueda de servidores, y como un subtítulo le hemos puesto el perfil de los siervos, porque empezamos a analizar cuál es el perfil de los siervos. Hermano, claro, si nosotros vemos en Jesucristo, hermano, él llena cualquier perfil, no solo de siervos, sino cualquier otro perfil, hermano, que nosotros pongamos en el sentido positivo, Señor lo va a llenar indudablemente, ¿verdad? Pero entonces, hermano, dijimos aquí que había de parte del Espíritu Santo la intención de buscar siervos o servidores. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que el Padre vino a buscar adoradores, el Hijo vino a buscar pecadores, o al revés, ¿verdad? Primero el Hijo buscó pecadores, el Padre busca adoradores y el Espíritu Santo busca servidores. Para que se complemente lo que dice la palabra, hermano, que nosotros tenemos que, ¿cómo dice esa escritura? Al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás, pero nadie puede adorar si primero no es salvo. Porque todo lo que respira alaba al Señor, pero solo aquellos que han creído en el Señor pueden adorarle a Él. Solo los hijos le pueden adorar, por eso es el Padre el que los busca, ¿verdad? Entonces, hermano, primero el Hijo buscó a los pecadores que quieran arrepentirse, o busca a los pecadores que quieran arrepentirse. El Padre busca a los adoradores que quieran adorarle en espíritu y en verdad, bajo esos lineamientos. Y luego, hermano, el Espíritu Santo busca servidores para que hagan la obra que el Señor ha encomendado. Ok. Entonces empezamos a ver en las palabras originales de los idiomas hebreo y griego, las palabras que se traducen siervo, servidor o sirviente. Esas tres, por lo menos esas tres fases empezamos a buscar, y hermano, y nos dimos cuenta que existen por lo menos unas 18 palabras. De las 18 palabras, 7 son hebreas y el resto, que serían 11, ¿verdad?, son griegas. Y las 18 tienen por lo menos alguno de esos tres significados. Algunas tienen hasta los tres, pero por lo menos uno: siervo, servidor o sirviente. Entonces, hermano, vimos, perdón que no le ponga, le voy a poner de una vez las 18 palabras aquí, hermano. Y entonces hemos venido analizando cada una de ellas. Estas primeras 7, hoy nos toca, mire qué mal hice esto, ¿verdad? Ahora me pasé, Padre Santo, ¿qué me está pasando a mí? Ok, estas primeras 7 palabras, hermano, son hebreas. Son hebreas. Y hoy nos toca abordar precisamente la número 7. Hemos venido desarrollando esto y para mí ha sido una bendición. Espero que para usted también lo sea. Pero hoy nos toca abordar esta palabra 8334, la palabra sharat. Pero, hermano, y ya empezaríamos con las palabras, no sharap, ¿verdad?, con P al final, sino sharat. Hermano, y después empezaríamos ya a hablar de las 11 palabras griegas, que ahí hay una riqueza extraordinaria, hermano. Y vamos a ir analizándolas en la medida que el Señor nos lo vaya permitiendo. Pero hoy entonces queremos, hermano, hablar de los servidores, sharat, sharat, sí, sharat. Hermano, con el numeral 8334. Eso le pongo ahí el numeral para que usted lo pueda, hermano, consultar en cualquier momento y vea pues que todo está ahí en la palabra del Señor. Entonces, hermano, cuando vamos a ver la palabra sharat,
dice que su raíz primaria es atender como servicio, servil o en adoración. Fíjese qué tremendo. Figurativamente, contribuir a algo, administrar, mire hermano, estos siervos ya son administradores, criado, ministerio, ministrar o ministro, servidor, servir o sirviente. Entonces estos son conceptos de esta palabra sharat, conceptos que definitivamente, hermano, nosotros podríamos, como lo hemos dicho en otras oportunidades, podríamos extraer un mensaje solo con el concepto o significado de esta palabra sharat. Solo con esos significados o acepciones de esa palabra podríamos ahí detenernos y ver muchas cosas. No lo hemos hecho de esa manera, sino que nos hemos detenido más bien en ver dónde, en qué versículos se aplica esta palabra y entonces poder llevar o extraer una enseñanza de los versos donde se aplica esa palabra y se traduce, hermano, de esa manera. Entonces así lo hemos venido haciendo. Quisiera entonces que me acompañara. Mire, hermano, aquí la primera palabra o la primer verso, que vamos a abordar es Génesis capítulo 40, versículo número 2. Dice aquí, y Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia se los asignó a José y él les servía y estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Hermano, aquí la palabra que se utiliza para decir que le servía es esta palabra, sharat, ¿verdad? Y se refiere a José. Pero entonces aquí llama mucho la atención lo siguiente, hermano, porque entonces ya podríamos extraer la primera enseñanza con relación a los siervos sharat. Y este tipo de siervos son aquellos que sirven en las condiciones más adversas. Hermano, mire, José estaba en la cárcel, pero José, hermano, es que José, su naturaleza era de servicio. Usted lo ve en la casa de su padre y estaba sirviendo a su padre. Ahí, hermano, cuidaba las ovejas de su padre. Hermano, luego, hermano, lo venden a los ismaelitas lo llevan a Egipto y allá en Egipto lo compró Potifar. Y cuando lo compra Potifar, llega a la casa de Potifar, estaba sirviendo en la casa de Potifar. Él le servía a Potifar. Y ahora llega a la cárcel y le servía. Mire, hermano, y aquí hay algo extraordinario que a mí me viene a mi corazón en este momento, porque José siempre estuvo sirviendo bajo la autoridad de alguien. Y claro, yo sé que algunos podrían decir, pero eso todo lo hacen. No, hermano, hay personas que no están bajo la autoridad de alguien más para poder servirle. No, mi relación es directa con Dios, yo no necesito a nadie. No, hermano, sí necesitamos tener alguien que nos cubra, alguien que nos presente delante del Señor, alguien, hermano, mire, la vara de las 12 tribus, de los representantes de las 12 tribus, entró al lugar santísimo. Hermano, no entró todo el pueblo, es decir, ellos tenían alguien que los representara, una autoridad que los representara. Ahora, veo a José en su casa bajo la autoridad de su padre. Veo en la casa de Potifar bajo la autoridad de Potifar. Y ahora aquí dice, hermano, que estaba bajo custodia en la casa del capitán de la guardia. Estaba sirviendo bajo las órdenes del capitán de la guardia. Pero ¿dónde estaba sirviendo? Por favor, note lo que aquí dice, en la cárcel. En la cárcel. Hermano, es decir, cárcel. Nos habla de un momento difícil, de un momento de prueba, de un momento de dificultad. Y ahí estaba José sirviendo, hermano, en aquellas condiciones. Entonces, eso quiere decir que los siervos sharat no son cualquier tipo de siervos. Son las personas, hermano, que a pesar de que estén pasando problemas, ay, hermano, disculpe, me voy a retirar del servicio porque voy a solventar unos mis problemitas y entonces regreso. Bueno, eso está bien que lo haga cuando esos problemitas son igual a pecado. Entonces, sí,
sí, porque necesita ser ministrado, liberado, restaurado. Ahí sí estoy de acuerdo. Pero hermano, si es una prueba, si es un problema, al contrario. Yo recuerdo que en alguno de los momentos, ¿verdad? Porque uno pasa sus dificultades y en alguno de esos momentos que he pasado situaciones adversas y entonces he ido con mi autoridad, hermano, con el apóstol Sergio, que Dios lo bendiga, porque siempre ha tenido una palabra de sabiduría para poder orientarme, hermano, en los momentos de dificultad. Entonces yo fui y le dije, mire, ¿y sabe qué fue lo primero que me dijo? Ni se te ocurra que vas a dejar de predicar en este momento. Me dice, sino que al contrario, vas a pasar la prueba, pero vas a pasar haciendo lo que el Señor te ha puesto a hacer. Y entonces yo aprendí, hermano, que así como dice aquel verso, en todo tiempo ama al amigo, en todo tiempo sirve el siervo. Eso pareciera una redundancia, pero hermano, en todo tiempo, tú no puedes servir solo cuando las cosas te van bien, solo cuando crees que, hermano, todo va caminando viento en popa, como se dice, todo, hermano, está calidad en la casa, en el trabajo, todo va bien, hermano, todo te funciona bien, entonces le sirvo al Señor. Y cuando las cosas se ponen difíciles, ay no, ya no le quiero servir al Señor. No, el siervo Sharat es aquel hermano que sirve en las condiciones más adversas, pero sabe una cosa, sirve porque reconoce la autoridad, y eso me llama mucho la atención de José, porque siempre estuvo bajo la autoridad. Después, hermano, después de la cárcel llegó hasta el trono, hermano, pero recuérdese que el mismo Faraón dijo, yo seré el primero en el reino, pero este hombre será el segundo y él, por medio de la mano de él, se gobernará todo Egipto. Entonces, ¿qué quiere decir? Estaba bajo la autoridad, aunque la Biblia dice que llegó a ser padre de Faraón, pero él reconocía la autoridad de aquel hombre. Entonces, hermano, ¿cómo le vamos a servir adecuadamente a Dios? Cuando tengamos un reconocimiento de autoridad, cuando aprendamos a humillarnos, hermano, bajo las autoridades que Dios ha establecido. Cuando digo humillarnos, no estoy diciendo que las personas nos humillen a nosotros, sino nosotros nos humillamos reconociendo. ¿Y por qué humillarnos? ¿Sabe por qué? Porque a veces la persona que sirve tiene virtudes que tal vez la autoridad no tenga. Sin embargo, hermano, el Señor lo puso a él como autoridad, ¿verdad? O sea, a veces puede haber una persona que económicamente tenga más recursos que su autoridad. Entonces, como yo tengo más, no necesito sujetarme. No, ahí es donde el Señor nos prueba. Por eso necesitamos humillarnos, hermano, reconociendo aún flaquezas que pueda tener la autoridad, o como se dice, los pies de barro. No hablo de pecado, sino de pies de barro, de cosas, hermano, frágiles, que tal vez de un carácter que no ha sido moldeado totalmente, qué sé yo, alguna otra cosa, hermano, y que tal vez el que está bajo su autoridad, ese que está sirviendo, ya superó esas cosas, ya ha sido trabajado, pero hermano, ahí es donde Dios lo va a probar. Y yo veo a José, hermano, Faraón era el primero, y él era llamado padre de Faraón, sin embargo se sometía a Faraón, las decisiones, hermano, él se las consultaba a Faraón. Mire qué lindo, hermano, ver a esos siervos Sharat, cómo pueden reconocer una autoridad y pueden servirle. Ese es el mismo caso de David. Usted lo ve sirviendo primero, hermano, en la casa de su padre, luego lo ve sirviendo, hermano, a Saúl, y reconocía la autoridad de Saúl, hermano. El hombre era un siervo Sharat definitivamente, aunque no lo dice la escritura de una manera literal, ¿verdad? Pero vamos a llegar a ver, creo que sí, un par de versos que hablan de él. Pero el punto que yo le quiero hacer ver, hermano, es que un siervo Sharat sirve en las condiciones adversas, y sirve en las condiciones adversas porque reconoce la autoridad que le han puesto. Cuando uno reconoce la autoridad, uno sabe que está al servicio de Dios a través de esa autoridad, que Dios lo puso bajo esa autoridad para que uno le sirva a Él, porque al final le servimos a Él, pero, hermano, bajo la autoridad de ese hombre, de esa persona que Dios ha levantado. Eso en cualquier lugar donde uno se desenvuelva, pero sobre todo en las cosas espirituales. Así que, hermano, José era un siervo Sharat, era un siervo que estando en la cárcel, ahí estaba sirviendo. Él no necesitaba estar en una libertad aparente para servirle al Señor, sino que él siempre estaba, hermano, sirviéndole en todas las condiciones. Hay personas, hermano, que solo empiezan a prosperar un poquitito, ya se les
sube el mosh, como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Ya se le suben los humos, hermano, ya se considera que ya todas la pueden. No, hermanos, y nosotros tenemos que aprender que por eso Dios nos pone autoridad. Mire, el mismo Señor Jesucristo vino aquí a la tierra y se sujetó a sus padres aquí en la tierra, hermanos, se sujetó a ellos. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que aprender. El más grande de los grandes, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, hermano, vino aquí a la tierra y dice que permaneció en su sujeto a sus padres, hermano, a pesar de que él venía, hermano, con una jerarquía mucho mayor, pero por lo que padeció, inclusive aprendió la obediencia. Ok. Sigamos adelante. Miremos otro pasaje aquí de las Escrituras, hermano, extraordinario, que está íntimamente ligado con este anterior. Éxodo 24:13. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Mire, ¿sabe por qué? ¿Por qué le dije que estaba íntimamente con el anterior? Porque los siervos Sharat, aquí lo que vemos es que reconocen y respetan a la autoridad. Y aquí tal vez yo lo que quisiera es hacer un énfasis muy extraordinario, hermano. Mire, tenemos que cuidarnos. Porque a veces los límites entre hacer algo bueno y hacer algo malo a veces son muy tenues, ¿verdad? El límite para hacer algo agradable a Dios o algo desagradable, a veces, hermano, sobre todo en algunas áreas específicas, es muy tenue, es muy tenue. Y entonces, hermano, el problema es que nosotros procedemos de una cultura que es es idolátrica, por naturaleza es idolátrica. Y entonces esa cultura ha influenciado a muchos, de tal manera que muchos han salido de la idolatría, pero la idolatría no ha salido de sus corazones. Ellos salieron del lugar de idolatría, hermano, quizás obedeciendo a lo que dice la Escritura, allá en el libro de... en el libro de 1 Corintios, hermano, salid de en medio de ellos, pueblo mío. También lo dice Apocalipsis, y no participéis de lo inmundo. Hermano, entonces nosotros tal vez la mayoría de personas salieron del lugar de idolatría, hermano, pero el problema es que no fueron ministrados en su corazón con respecto a esa idolatría, de tal manera que estas personas, hermano, vinieron al evangelio, pero con idolatría en su corazón. Fue lo mismo que pasó con Israel. Salieron de Egipto físicamente, pero Egipto nunca salió de sus corazones, y cuando entraron a la tierra prometida fueron a hacer estragos con todas aquellas cosas que habían aprendido allá, hermano, en Egipto. Entonces, de la misma manera, la mayoría de personas, hermano, pues nosotros venimos de una cultura donde la idolatría es normal, y entonces ahora lo que necesitamos es romper con eso. ¿Por qué lo digo? Porque, hermano, mire, una cosa es reconocer, respetar y honrar a la autoridad, y otra cosa es la idolatría. Y nosotros tenemos que cuidarnos de ello. Porque mire, por un lado, el que es autoridad, hermano, dice aquel dicho cristiano tan tremendo, ¿verdad? No permitas que te echen incienso, porque aunque no lo recibas, el olor se te puede pegar. Hermano, y esa es una realidad. Entonces, para la autoridad es un peligro, porque el olor del incienso que otro le echa, usted que bien predica, usted que bien hace, usted, hermano, y esa honra puede en algún momento dado traspasar el límite y llegar a la idolatría. Entonces, tenemos que cuidarnos, hermano, tenemos que cuidarnos. Claro, eso no se trata entonces me voy al otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Deshonrar a la autoridad, que es lo que muchos hacen también, porque el problema es que nosotros, hermano, la humanidad, los hombres, somos dados a vivir en la ley del péndulo. Es decir, si no estamos en un extremo, estamos en el otro. Antes estábamos en la idolatría, idolatrábamos todo, hermano, todo, hasta las cosas que no tenían vida idolatrábamos, y ahora, hermano, nos fuimos al otro extremo, y entonces empezamos a deshonrar, y eso tampoco proviene de parte de Dios. Tenemos que ser equilibrados, tenemos que honrar, tenemos que respetar, tenemos que reconocer la autoridad, hermano.
y dejarnos ministrar por ella, porque si en algún momento nos llaman la atención, en algún momento hacemos algo indebido, debemos de reconocer, hermano, esa autoridad. Y es que hay una bienaventuranza para aquel hermano que es corregido. Bienaventurado el varón a quien Dios corrige. Pero ¿cómo lo va a corregir? ¿De una manera directa? No, lo va a hacer a través de las autoridades que Dios ha puesto en la casa a través del padre, en el trabajo a través del patrón, en la escuela a través de los maestros, hermano, en la iglesia a través de los ministros, los pastores que Dios ha puesto. Entonces, hermano, mire, esto es bien importante. Por favor, no caigamos. Tenemos que identificar todo elemento, hermano, que pueda abrir la puerta para la idolatría. ¿Sabe por qué? Porque hacemos un daño al ministro, a la autoridad le hacemos un daño cuando lo idolatramos. ¿Sabe? Porque normalmente el Señor no quita a los que idolatran, sino quita al ídolo. Y quitar al ídolo puede significar muchas cosas. No forzosamente quiere decir que se va a morir el ministro. No, hermano. Significa que en algún momento Dios puede hacer que pase ese ministro por un proceso de humillación, como le pasó a Job, bueno, hermano, y otros. Bueno, no estoy diciendo que Job haya sido idolatrado, ¿verdad? Aunque de alguna manera había ahí un poquitito, pero bueno, no vamos a entrar en ese aspecto. Lo que le quiero decir es que nosotros nos debemos de cuidar, debemos de vivir en el equilibrio, y el único que nos da el equilibrio es el bendito Espíritu Santo. Él es el que nos pone el equilibrio entre la honra, y hermano, y la deshonra, entre la honra y la idolatría. Él es el que nos pone ese equilibrio, y tenemos que aprender, tenemos que suplicarle al Señor que nos ayude para que nosotros verdaderamente, hermano, honremos y no caigamos en idolatría, porque esa idolatría es tremenda, hermano, es tremenda. La idolatría destruye de una manera, pero terrible. Y el Señor dijo allá en 1 Corintios a través del apóstol Pablo, capítulo 10, hermano, que no caigamos en las mismas cosas que cayó Israel, hermano, sino que lo que ellos pasaron sea como ejemplo para nosotros, para no ser esas mismas cosas. Y una de las cosas que hicieron fue que cayeron en idolatría. Idolatraron un becerro de oro, hermano, idolatraron, y a Moisés mismo lo habían idolatrado en algún momento, hermano, porque hagámonos otros dioses, porque a ese Moisés, entonces ellos tenían a Moisés como Dios. Porque a ese Moisés ya lo estaban menospreciando, ya lo estaban deshonrando. A ese Moisés ya no al siervo de Dios. No, hermano, a ese Moisés saber ni qué le aconteció, de plano que se murió. Y hermano, y se levantaron otros dioses llamados becerro, hermano, y ahí se idolatraron, hicieron cosas terribles. Entonces, las cosas escritas son para nuestro ejemplo, son para que no caigamos en las cosas que cayeron aquellos personajes, hermano, y que por ellos se quedaron tendidos en el desierto. Y recuérdense que del desierto van a sacar a la novia, a la amada, hermano, la van a arrebatar, pero antes de eso nosotros tenemos que ser ministrados entonces para que, hermano, toda idolatría, porque mire, puede ser que alguien no participó directamente de la idolatría, sin embargo, hermano, puede ser que sus antepasados sí hayan sido, y entonces aunque él ya no va al lugar de idolatría, la idolatría le puede llegar por medio de ancestros, y eso tiene que ser cortado. Yo le he comentado a usted como un ministro, hermano, que en algún momento nosotros invitamos a predicar la palabra. Hace bastantes años atrás, estábamos todavía en el templo anterior, y hermano, él estaba predicando, y cada vez que predicaba, dale un aplauso al Señor, y se volteaba y señalaba hacia la parte de atrás, ¿verdad? De aquí de la plataforma. Él señalaba y así lo hacía. Y dice que mientras él estaba predicando, el Señor le habló y le dijo: ¿y por qué tanto señalas hacia allá? Y entonces, eso me lo contó él a mí, hermano, después. Y entonces él me dijo: ¿sabes cuál era el problema? Que cuando yo entraba a la iglesia a la que yo iba antes, me infundieron un miedo, no temor reverente, sino un miedo hacia la imagen que estaba al fondo, allá en la plataforma. Y entonces yo entraba con mucho respeto. Cuando salía no podía dar la espalda, sino que tenía que salir así, dando pasos hacia atrás. Tenía que salir como el cangrejo, tenía que salir caminando hacia atrás, y un respeto.
pero era un miedo más que de respeto y admiración, era un miedo. Entonces, hermano, él tuvo que romper con eso, porque era una situación que lo estaba llevando. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que en algún momento, hermano, pues se puede terminar idolatrando a algún miembro de la familia, se puede idolatrar, hermano, el mismo ministerio lo podríamos idolatrar, hermano, el servicio al Señor, un bien material lo podemos idolatrar, una profesión la podríamos idolatrar. Entonces tenemos que ser liberados de ello, porque si no somos liberados de esa idolatría, de raíz, ese receptor de idolatría, en cualquier momento se puede activar. Y el enemigo es tan tremendo, hermano, que puede esperar el tiempo que sea necesario para que eso venga a ser activado en cualquier faceta de nuestra vida. Así que el Señor tenga de nosotros misericordia y que extirpe todo, hermano, vestigio, todo receptor de idolatría en nuestro corazón, para que nosotros honremos a las autoridades, las reconozcamos y las respetemos en el nombre de Jesús. Amén. Continuemos, hermano, continuemos o sigamos continuando. Éxodo capítulo 33, versículo 11, versión Reina Valera del 60. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Recuerden, siervo Sharat, así como José, hermano, y ahora como Josué, que con son 2 versos que hablamos de Josué. Ahora mire cómo dice: pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, su siervo, hermano, su Sharat, su 83-34, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Aleluya. Es decir, hermano, ahí en el tabernáculo se manifestaba la gloria de Dios. Ahí en el tabernáculo, hermano, descendía la presencia de Dios. ¿Qué era lo que anhelaba Josué? Anhelaba la presencia de Dios. Y aquí, hermano, entonces quiere decir que los siervos Sharat no son cualquier tipo de siervos, sino que al estilo de Moisés: si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de este lugar, hermano. Y así queremos ser, que el Señor, porque la presencia de Dios es el respaldo divino en todo lo que nosotros hacemos, hermano. Y por eso Jesús, hermano, aún, y digo aún en el sentido pues que fue lo más duro que él vivió, la cruz y el lago de fuego, aún ahí, hermano, el Espíritu, la presencia del Señor, el respaldo de Dios estuvo. ¿Sabe por qué estuvo, hermano? Porque siempre hizo la voluntad de Dios. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Entonces, hermano, qué glorioso, qué maravilloso notar, darnos cuenta definitivamente, hermano, que el Señor tiene algo especial para los siervos Sharat. Es decir, la presencia del Señor viene a ser como un galardón, como una recompensa, hermano, como un premio para los siervos Sharat. Y entonces los siervos Sharat, hermano, son aquellos que anhelan la presencia del Señor, necesitan estar en la presencia del Señor. No, anoche me visitó la presencia del Señor. Está bien, sí, te visitó, gloria a Dios, qué bendición, testifícalo y dale gloria a Dios, hermano. Pero ¿sabe cómo decía Elías? Vive Jehová, en cuya presencia estoy. No estuve anoche, no estuve la semana pasada, no, sino vive Jehová, en cuya presencia estoy en este momento, en este preciso momento. Y empezaba a profetizar, empezaba a declarar, empezaba a proclamar. Hermano, cuando nosotros empezamos a analizar, por ejemplo, hermano, porque usted dirá: hermano, pero si es normal que todo cristiano anhele la presencia de Dios. Pero recuérdese, hermano, que Adán se escondió de la presencia de Dios. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí entre los árboles de tu presencia. Hermano, entonces hay personas que se esconden de la presencia. ¿Y por qué se esconden de la presencia? Porque han pecado, porque le han fallado al Señor. Y claro, de alguna manera nadie está exento del pecado, pero una cosa es practicar el pecado y otra cosa es que el pecado nos alcance. Hermano, como humanos, en algún momento el pecado nos alcanza, y eso no es justificación para pecar, porque la
misma palabra dice, hijitos, esto les escribo para que no pequen, pero si pecan, abogado tienen para con el Padre. Entonces, hermano, nosotros en algún momento puede ser, hermano, que seamos alcanzados por el pecado, ¿verdad? Pero no deseamos estar practicando el pecado, renunciamos a estar practicando el pecado. No es lo mismo, hermano, pecar, por así decirlo, así a secas, que practicar el pecado, ¿verdad? El que practica el pecado no es de Dios, dice la Biblia. Y hermano, pero ¿cuántas personas, hermano, prácticamente practican el pecado? Entonces, hermano, nosotros anhelamos vivir en la presencia del Señor. Mire qué tremendo, ¿verdad? Porque si volvemos a José, como lo dijimos uno de estos días, José fue llevado a la cárcel, hermano, y él lo convirtió en un lugar donde la presencia de Dios estaba. Es decir, él convirtió la cárcel en su paraíso. Pero Adán, ¿qué hizo con su paraíso? Lo convirtió en una cárcel. Ahora, hermano, estaba él escondiéndose de la presencia del Señor. ¿Y sabe qué? Que a consecuencia de su pecado lo echaron de la presencia del Señor. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Y por eso, hermano, nosotros debemos anhelar, vivir, habitar en la presencia del Señor, que el Señor nos visite, que el Señor se manifieste. Hermano, que todo lo que hagamos no lo hagamos por costumbre, no lo hagamos por tradición, no lo hagamos por cumplir con un privilegio. No, Señor, anhelo, necesito tu presencia. Desesperarnos por la presencia del Señor, anhelar con todo nuestro corazón que sea una epitumia. La palabra epitumia es una palabra, es un deseo desmedido, y en la mayoría de los casos en el Nuevo Testamento se aplica para cosas negativas, pero una vez el Señor lo utilizó cuando dijo: ardientemente he deseado volver a comer, a participar con ustedes. Está hablando de la Santa Cena, hermano, ardientemente. Y así debemos de ser nosotros, anhelar con epitumia, anhelar, hermano, con todo nuestro corazón la presencia del Señor. Mire el caso el otro caso que le quiero poner, el caso de Caín. Hermano, el caso de Caín fue echado de la presencia del Señor. Adán pecó y se escondió de la presencia del Señor y después lo echaron. De la misma manera Caín, cuando mató a su hermano, lo echaron de la presencia del Señor. Y entonces le dijo al Señor: me echas hoy de tu presencia. Y en otras palabras, verá, ¿y qué será de mí, hermano? Y entonces el Señor le dijo que Caín no lo iban a poder matar, porque le iba a poner una marca, no un sello, porque Dios sella, el diablo marca, ¿verdad? Hermano, para decirlo de una manera didáctica y entendible, hermano, y ¿sabe una cosa, hermano? Le pusieron marca a Caín para que nadie lo matara. Entonces, de alguna manera su castigo iba a ser ese, ¿verdad, hermano? Ser echado de la presencia del Señor. ¿Pero por qué? Por tener un corazón mezquino delante de Dios, por tener un corazón, hermano, inclusive cuando Dios lo confrontó, en lugar de humillarse, decirle: Señor, perdóname, me equivoqué. Si Dios es un Dios de misericordia, si Dios es un Dios de amor, hermano, si Dios es un Dios de oportunidades, en lugar de decirle: Señor, perdóname, ¿sabe qué le digo? ¿Y qué pasó con tu hermano? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Yo no tengo por qué andarlo. Si él sabía lo que había hecho. Y mire cómo fue de insolente con el Señor, cómo le respondió de esa manera, hermano, tan abusiva al Señor. ¿Pero por qué, hermano? Porque su corazón se había molestado, se había enojado con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no había recibido su ofrenda. ¿Y por qué no había recibido su ofrenda? Mire, hermano, ¿sabe por qué Dios no había recibido su ofrenda? Porque lo que en aquel momento era acepto delante de Dios era la ofrenda animal, no la ofrenda vegetal, y él le trajo una ofrenda vegetal al Señor. Y entonces, hermano, él tenía que ser humilde, llegar con Abel, su hermano, y decirle: mira, yo tengo unas verduritas por ahí que he estado cosechando. ¿Será que hagamos un trueque? Yo te doy las verduras, me das un corderito para que yo lo pueda presentar delante del Señor. Ah, no, él tuvo un corazón mezquino. Y es que, hermano, la otra cosa, ¿sabe? Que la ofrenda vegetal era la ofrenda del lugar santo. La ofrenda animal era la ofrenda del lugar del atrio, ¿verdad? Estaba primero el atrio, ofrenda animal. Después el lugar santo, ofrenda vegetal. Y después el lugar santísimo, ofrenda mineral. Hermano, en el atrio se presentaban los corderitos. En el lugar santo se presentaba el
pan que venía de lo vegetal, porque venía del trigo, era pan de trigo. Y luego, hermano, en el lugar santísimo todo era de oro. Las tablas de la ley eran de oro, hermano. Eran de piedra, ¿verdad? Hermano, el arca era de oro, es decir, era mineral todo, hermano. Entonces, y él quiso llegar de una vez hasta el lugar santo. Aparte que no tuvo un corazón humilde para que llegar con Abel, hermano, quería violar el proceso que Dios había establecido. Ahora, fíjese que algo que yo he entendido en ese aspecto muy particular es que, hermano, a Caín le afectaron los ancestros. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, cuando allá en el huerto Adán pecó, entonces, ¿qué hizo inmediatamente? Él no acudió a una ofrenda animal para poder cubrirse, que hubiera sido, hermana, que es una sombra extraordinaria de lo que era el sacrificio de Cristo, sino que él acudió a lo vegetal. Entonces, hermano, era ancestral. El problema de de Caín era ancestral, porque él se cubrió, pero se cubrió, hermano, con hojas de higuera, hermano, con hojas de higuera, y entonces el Señor después lo cubrió con pieles. Ahí en esto de pieles, hermano, hay dos aspectos que se pueden ver, que era la piel de un corderito, y que eso era el ejemplo, no el ejemplo, sino la sombra de lo que iba a ser primero a Abraham, y posteriormente allá lo iba a hacer el Padre entregando a su Hijo en la cruz del Calvario. Eso por un lado. Y por otro lado, que también puede ser este tipo de piel con la que el Señor lo cubrió. Y las dos creo que son aplicables, hermano, de manera adecuada. Creo que las dos posiciones pueden ser aplicables. Mire qué tremendo. Entonces, hermano, este hombre llamado Josué. Mire dónde nos desprendimos. De Josué, hermano, que anhelaba la presencia. Y entonces todos podemos pensar que todos los cristianos anhelamos la presencia. No, hermano, no todos. Ya vimos que Adán hermano, se escondió de la presencia. Caín lo echaron de la presencia. Pero hay otro hombre del que ahorita me viene a la mente, y es Jonás. Jonás huyó de la presencia del Señor. Huyó de la presencia del Señor, hermano, y eso es algo tremendo, porque el Señor le mandó a hacer algo, y por lo menos un cristiano normal, un siervo de Dios, alguien que le sirva al Señor, anhela tener el respaldo de la presencia de Dios. No, Jonás, hermano, cuando Dios le dijo, ve a Nínive y predica que en 40 días será destruida, Jonás, hermano, dijo, no voy a ir, le dijo, Jonás, ve a Nínive, no voy a ir, Señor. Y hermano, se enojó tanto Jonás, hermano, y dijo, no voy a ir. Y huyó de la presencia del Señor, hermano, huyó de la presencia del Señor. Y se fue rumbo a Tarsis, hermano. Bueno, ahí usted sabe todo el proceso, hermano. Vino la tormenta, y la tormenta lo envió al mar. Luego, hermano, ahí lo agarró el monstruo marino, hermano. Y luego ese monstruo lo llevó a los cimientos de los montes. Y hermano, cuando ya estaba él en los cimientos de los montes, es decir, ya estaba muriendo, entonces clamó al Señor y dice, y el Señor me oyó desde su santo templo. Aleluya, hermano. Y entonces aquel animal llamado Leviatán lo escupió allá en la playa. Y entonces Jonás empezó, ya no huyó de la presencia, sino que ahora cumplió con el llamado, y con el respaldo de Dios se convirtieron 120,000 personas con aquel mensaje que ni siquiera quería dar Jonás. No fue un mensaje que, aleluya, gloria a Dios, ahorita lo voy a dar, Señor. No, hermano, fue un mensaje renegado, fue un mensaje donde él huyó, fue un mensaje que él no quería dar, fue un mensaje que al final de cuentas las circunstancias, hermano, lo empujaron a darlo, ¿verdad? Fue algo tremendo. Entonces, hermano, creo que los siervos Sharat son siervos que anhelan la presencia de Dios, que anhelan el respaldo de Dios, que quieren que todo lo que hagan, hermano, lo puedan hacer conforme a la voluntad de Dios. Ok, veamos otro verso más, hermano. Éxodo capítulo número 39, verso 25. Aquí esto es precioso. Hicieron también, dice, campanillas de oro puro, y pusieron las campanillas entre las granadas alrededor de todo el borde del manto, alternando una campanilla y una granada alrededor de todo el borde del manto
para el servicio, para el sharat, dice, tal como el Señor había mandado a Moisés. Este era el manto que utilizaba el sacerdote, el manto sacerdotal. Pero hermano, hace mucho tiempo atrás, analizando un poquitito lo que es el borde del manto, porque era en el borde del manto donde le ponían, amarraban, hermano, con unos hilitos que se desprendían, una especie de flecos, ¿verdad? Que se desprendían de ahí del borde del manto. Entonces amarraban una campanita, hermano, y una granada, una campanita en todo el borde, una campanita y una granada, una campanita y una granada. Y claro, eso tenía una función literal en el sentido que cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, entonces, hermano, él hacía una especie de danza, y entonces al moverse se oía exactamente cuando él, hermano, se oía, porque las campanitas golpeaban con la granada, golpeaba la campanita, y entonces sonaban constantemente, estaban sonando, hermano, y entonces se sabía que el sumo sacerdote estaba vivo, porque si ya no sonaba, era porque el Señor lo había matado, le había entrado en pecado, y entonces, ok, eso era en el aspecto literal. Pero un día, mientras yo estaba estudiando, analizando lo del borde del manto, me di cuenta, hermano, que el borde del manto establece un principio de humillación, el principio de la humillación. Y el principio de la humillación, hermano, es que al que se humilla, Dios lo exalta, pero al que se exalta, Dios lo humilla. Ese es el principio de la humillación, hermano. Y la humillación que tiene exaltación es aquella que nosotros hacemos de una manera voluntaria. Pero entonces sería mucho explicar todo lo del borde del manto, y algo que yo pude entender ahí, hermano, es que cuando la mujer aquella tocó el borde del manto de Jesús, se estaba humillando, y por eso cuando ella hermano, desprendió virtud, y el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y todos decían, Señor, pero aquí todos te tocamos. No, ustedes me tocan, pero alguien desprendió virtud de mí. Y entonces, ¿sabe por qué? Porque como alguien se había humillado, entonces el Señor no la podía dejar ahí, sino que la tenía que exaltar. Entonces, hermano, el Señor, y la mujer asustada dijo, yo fui la que te toqué, Señor. Hija, tu fe te ha salvado, hermano, queda libre de tu azote. El Señor la honró delante de todos, la exaltó porque ella se humilló. Entonces el borde del manto nos habla de autoridad, así como la cabeza, lo más alto, nos habla de autoridad, lo más bajo, también el borde del manto, lo que está en contacto con el suelo, nos habla de autoridad, y nadie va a poder hacer autoridad cabeza si primero no toca el borde del manto, primero no se humilla, mi hermano, tocando el borde del manto. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de eso? Porque eso era lo que se ponía, esas campanitas. Pero cuando usted ve la palabra campana, esa palabra campana en el original es la palabra pamón, que significa como que se golpea, como que algo se golpea. Y luego la palabra granada tiene una raíz que significa levantarse. Entonces quiere decir, al que se humilla, entonces Dios le da granada, por así decirlo, que es lo levanta, lo exalta. Esa palabra también significa exaltar, levantar o exaltar. Entonces el que se humilla, Dios lo levanta. Es decir, el que se humilla toca la granada porque Dios lo levanta, pero el que se exalta, Dios lo golpea, Dios le da campana o campanazo, hermano. ¿Para qué? Para humillarlo, hermano, y entonces a través de esa humillación que él aprenda, como dice David, bueno me fue a mí haber sido humillado, porque ahora conozco tus estatutos. Hermano, entonces quiere decir que ese proceso lo llevó a él, o como se dice, hermano, de otros siervos en la misma palabra del Señor, que a través de la humillación aprendieron. El mismo caso de Job, porque hermano, lo que pasó Job fue una humillación, pero al final de eso fue restituido. Pero recuérdese que Job dice, yo hablaba cosas demasiado maravillosas, cosas que no entendía, pero ahora dice, yo antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Sí, pero tuvo que pasar por ese proceso de humillación. Entonces, hermano, yo creo
Y cuando usted empieza a ver en toda la Biblia, cuando habla del borde del manto, siempre está relacionado con la autoridad. David cortando el borde del manto de Saúl, su autoridad, y cuando lo dice que lo cortó, imagino con la espada, yo siempre hago así, ¿verdad? Como que fuera con tijera, y David no era sastre, era guerrero, y él llevaba espada. Cuando cortó la orilla del borde del manto, su espíritu dice que se inquietó, hermano, porque sabe una cosa, hermano, la autoridad se reconoce en el espíritu, hermano, se reconoce en el espíritu. Eso es algo que en el espíritu, hermano, pero cuando hay inconformidad en el alma, entonces, hermano, uno puede echar a perder realmente ese reconocimiento de autoridad. Pero volviendo a David, el Señor le dijo, entonces su espíritu se inquietó y él dijo, Dios me guarde de levantar mi mano, de alzar mi mano contra el ungido, contra la autoridad, porque Él es el ungido. Hermano, mire qué tremendo. Entonces, toda vez que la Biblia nos habla del borde del manto, nos está hablando de autoridad, porque ahí está establecido el principio de la autoridad. Y eso lo necesitamos, lo reconocemos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en la Biblia, y aquí voy a ir terminando, en la Biblia hay 3 mujeres que fueron sanas y que está descrito en la Biblia. Es decir, hay muchas mujeres que fueron sanas en la Biblia, pero descritos en los evangelios solo hay 3. La mujer encorvada, la mujer, la suegra de Pedro y la mujer de flujo de sangre. La mujer encorvada, hermano, ella estaba en la sinagoga, Jesús llegó a la sinagoga y la sanó. No voy a entrar en mucho detalle de eso. La suegra de Pedro estaba en la casa de Pedro cuando el Señor llegó a la casa de Pedro y ahí la sanó. Es decir, a estas 2 mujeres el Señor llegó a ellas, pero la mujer de flujo de sangre, el Señor no llegó a ellas. Claro, el Señor todo lo sabe, pues es Dios, ¿verdad? Por supuesto, eso lo entendemos. Pero hermano, Él no le dijo, hija, vení, tócame el borde del manto. No, ella fue a él. ¿Sabe por qué? Porque al mismo estilo del hijo pródigo, hermano, cuando nosotros vemos esa parábola, lo mismo se aplica ahí. Hermano, es el mismo principio. La oveja perdida la salieron a buscar, la moneda perdida, hermano, la buscaron. Y luego el hijo pródigo nadie lo buscó. ¿Sabe por qué? Porque era una situación de autoridad. Entonces el padre lo esperó en casa, fue el hijo el que tuvo que ir. Lo mismo sucedió con la mujer de flujo de sangre. Ella tuvo que ir a Jesús, ella tuvo que, hermano, enfocarse hacia Jesús y tocarle el borde del manto y luego que Jesús la restaurara y la levantara. Ok, yo quisiera dejarlo hasta aquí, mis hermanos. Hay mucho que hablar más del borde del manto, ¿verdad? Es un tema. Bueno, yo cuando analicé eso lo estudié en varios temas, ¿verdad? Lo dimos en varias facetas el tema. Pero no se trata de agotar ese tema. Solo es, hermano, los siervos Sharat son aquellos que reconocen, hermano, que tienen claro el principio de la humillación que Dios establece. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Y déjeme ministrar un momentito su vida con esta oración. Padre, en el nombre de Jesús necesitamos pedirte, suplicarte, papadito lindo, por favor, que tú te manifiestes sobrenaturalmente en nuestra vida. Padre, queremos alcanzar ese perfil de los siervos Sharat. Señor, por favor, ayúdanos, enséñanos, instrúyenos, capacítanos, ministranos. Padre, para gloria y honra de tu nombre. Yo te pido, papito, por favor, que, Señor, nos des de tu Espíritu Santo para que nosotros, a través de él, podamos alcanzar esa estatura que necesitamos. En el nombre precioso de Jesucristo, Padre, te lo agradecemos, te damos gracias, te honramos y te bendecimos, papito lindo. Ayúdanos y que podamos decirle con nuestras actitudes al Espíritu Santo, ya no sigas buscando servidores, aquí hay servidores que te quieren servir de manera adecuada. Gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Y amén. Que Dios lo bendiga, amado hermano, que Dios lo guarde y que esta palabra quede ministrada en su corazón. Amén y amén.
lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.